Como veis, estamos con el equipo de buceo y es de noche. Se nos ha ido completamente la pinza, pero hoy vamos a bajar al mar por la noche a ver qué criaturas habitan en el mar. No tenemos ni idea del buceo nocturno, no lo hemos hecho prácticamente nunca, yo solo una vez, ella ninguna vez, pero vamos a entrar al mar por la noche porque tenemos muchísima curiosidad de ver qué criaturas habitan en el mar por la noche. Así que sin más preámbulo, vamos para el mar. Como veis, chicos, ya nos estamos equipando y estamos a punto de entrar al agua. Tengo mucho miedo. ¿Tú tienes miedo, Cristina? Mucho. Dice que tiene muchísimo miedo. Normal, madre mía, chavales, qué locura vamos a hacer. Acababa de entrar al agua y no os voy a mentir, estaba bastante cagado de miedo y no me podía ni imaginar el miedo que estaba sintiendo Cristina, ya que era la primera vez que entraba al mar por la noche. Lo que vamos a hacer hoy es muy peligroso y sí, se podría decir que es una auténtica locura y por ello necesitaba que alguien me acompañase y convencí a Cristina para que se animara. Desde fuera también teníamos a otra persona que nos estaba supervisando, pero nosotros estábamos allí, en la oscuridad y soledad del mar nocturno y justo nada más avanzar unos metros nos dimos un susto de muerte. Resulta que nos topamos con una escalera en mitad del océano que daba un aspecto muy limitado, pero al levantar la cabeza vimos que era la plataforma. Durante el día cientos de niños se lo pasan en grande saltando desde la plataforma, pero en la noche es terrorífica. Y es que cuando observamos los alrededores vimos desde la superficie un gran pez cartilaginoso en el fondo. Esa raya látigo estaba actuando de una forma muy extraña y estaba completamente inmóvil en el fondo marino. Pero no fue hasta que me acerqué muchísimo a ella que me di cuenta de que su integridad cutánea no estaba intacta y estaba en estado de descomposición. Me pareció súper raro que esta raya látigo estuviese tan cerca de la playa ya que estaba debajo de la plataforma y me quedé allí abajo con ella reflexionando sobre qué le podría haber pasado a este animal. Si tú tienes alguna teoría de por qué se encontraba en esta situación, déjala en comentarios y voy a estar leyéndolas para ver si sacamos alguna conclusión entre todos. Pero recordad, chicos, que mientras yo estaba abajo, Cristina estaba arriba en la superficie y yo estaba completamente solo en el fondo marino. Estar allí abajo en la soledad de la noche realmente se sentía como si estuviese en otra dimensión. Y es que nosotros seguimos avanzando por el mar sin darnos cuenta de que la persona que nos estaba esperando estaba teniendo un gran problema en la orilla. Motivado por la intimidación de los jabalíes, tuvo que abandonar la playa y volver a casa, y esto nos trajo consecuencias bastante graves más adelante. Pero nosotros no estábamos siendo conscientes de nada de eso, ya que estábamos completamente absortos en el mundo submarino nocturno. Cada vez nos adentrábamos más en las profundidades del mar y veíamos peces más chulos como esta escórpora y esta increíble oblada. Pero empezamos a notar que los peces pequeños cada vez eran más escasos y los que nos encontrábamos a partir de ahora eran mucho más grandes. Pero peces no era lo único que había en el lugar, ya que me encontré con esa pelota tan extraña entre las rocas, así que decidí sacarla para ver de qué se trataba. Cuando la llevé a superficie, una majestuosa criatura con un nado celestial nos dio una grata sorpresa. La liebre de mar es un molusco que solo había visto una vez en mi vida y además este tenía unos colores rosados en sus alas. Ennortados por la belleza del animal, comenzamos a seguirle sin saber muy bien a dónde estábamos yendo, solo para poder apreciar su precioso nado en la noche. Y una de las veces que salí a respirar divisé un gran pez desde la superficie en el fondo. Me sumergí completamente para ver de qué animal se trataba y resultó ser una gran lisa. Lo más extraño es que lejos de alejarse de un tremendo cachalote como yo, lo único que hizo fue acercarse lo máximo posible. Pero la lisa no era el único pez que estaba actuando de manera extraña, ya que todos los peces que nos encontrábamos eran súper raros. Como podéis observar, había dos comportamientos claves y muy distantes entre sí, o se quedaban como si estuviesen muy aturdidos o iban rapidísimamente como si algo les estuviese persiguiendo. Lo que estaba claro es que ese no era el comportamiento normal que estos peces tienen durante el día, ya que yo hago bastante snorkel diurno y jamás había visto esta cosa tan rara. Pero confiando en que la persona que estaba en la orilla, si nos desorientábamos, nos pudiese dar luz para volver a indicarnos el camino de vuelta, continuamos avanzando y vimos un pez muy grande. Y antes de que sigamos con el vídeo, me gustaría recordarte que todas estas escenas están grabadas en el fondo marino aguantando la respiración, ya que no llevamos ningún tipo de oxígeno. Así que si te está gustando el vídeo y valoras el esfuerzo que estamos haciendo, te animo a que le des like y te suscribas para ver más como este. Pero retomando, el pez gigante que habíamos visto antes se trataba de una salpa. Lo que pasa es que las salpas en esta zona son descomunalmente grandes. Y a pesar de su belleza y su tamaño, no te dejes engañar por el pez, ya que si lo consumes puedes producir efectos alucinógenos parecidos al del LSD. Esto se debe a que se alimenta de una alga que es tóxica, así que no te recomiendo para nada ingerir este animal. Y justo al lado tuvimos otro maravilloso encuentro con una liebre de mar, esta vez bastante más grande, activa y colorida. Como admiro muchísimo el tipo de nado majestuoso que tiene este animal, siempre que me lo encuentro empiezo a seguirle para poder observarlo durante más rato, pero esto acarrea consecuencias bastante graves en mi desorientación. Y es que no estaba para nada alerta, ya que confiaba plenamente en que la persona que nos estaba esperando en la orilla, si nos
nos perdíamos nos podría dar luz con la linterna para poder volvernos a guiar hacia la playa, pero esto ya no era así. Y justamente Cristina divisó otra salpa bastante grande que actuaba de una forma muy extraña y se acercaba a la cámara como si quisiese darnos un beso. Después de ese encuentro se fue a toda pastilla, y es que resulta que los peces que estaban en este lugar se comportaban de una manera muy extraña y agresiva. Estaban súper revolucionados, nadando de un lado a otro a toda velocidad sin importarles en absoluto que nosotros estuviéramos por allí. Estábamos bastante anonadados del comportamiento que estaban teniendo los peces, entonces decidimos acercarnos bastante más para ver si nos temían o por qué pasaban completamente de nosotros. Y en ese preciso momento Cristina intentó tocar a la salpa para ver si se dejaba manipular. Para nuestra grata sorpresa consiguió tocar al animal y lo único que hizo fue alejarse un poquito y dirigirse directamente hacia mí. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando sacamos la cabeza del agua. ¿Dónde está la maldita playa, Cristina? ¿Dónde estamos? No sé de qué ya. Hay un puñetero árbol, pero ¿en qué momento hay un árbol aquí? Vámonos ya de aquí, por favor. Vámonos. Vámonos ya. Era momento de volver, ya que no solo estábamos desorientados, sino que el mar se estaba revolucionando bastante y estaba subiendo mucho la marea. En ese momento pensamos que la mejor idea era avanzar hacia unas sombras que veíamos fuera del agua que parecían los barcos de la playa. Por ese motivo avanzamos a contracorriente durante bastantes metros hasta que levantamos la cabeza y no resultaron ser barcos, sino un puente. No lográbamos entender que hacía un maldito puente en mitad del océano, y el hecho de que fuese de noche nos aterraba aún más. Por lo menos aprovechamos las paredes del fondo del puente para ver este precioso tordo y unas esponjas bastante extrañas y coloridas. Si sabes que son esos seres de color rojo, ponlo en comentarios. Y además justo al lado de ellos había bastantes sargos que estaban intentando esconderse en grietas y cuevas de la zona. Los sargos, al igual que el resto de peces, estaban actuando de manera muy extraña, ya que estaban usando la técnica de si no le veo no me ve. Durante el día huían despavoridamente de ti si te acercabas, pero en la noche decidían meter la cabeza en agujeros o grietas pasando olímpicamente de ti. Más adelante, después de tener encuentros con numerosos sargos, empezamos a ver escórporas camufladas en el fondo. Lo que pasa es que se suelen camuflar en las algas y esta estaba en mitad de la arena, así que se hizo bastante más visible. Aunque se percató de que la habíamos detectado, entonces decidió cambiar de zona para intentar camuflarse en una zona bastante más profesional. Y mientras buceaba por el fondo marino buscando animales, me encontré el animal más increíble que me podía encontrar aquella noche. Desde lejos divisé una mancha blanca en el fondo que cuando me acerqué me di cuenta de que era una sepia. Este ser alienígena es capaz de mimetizarse con el ambiente como si fuese un camaleón, ya que puede cambiar de color y ahora mismo está imitando el color de la arena. Estos bichos son famosos por demostrar una gran inteligencia y curiosidad, y aquí como veis está súper cerca mía y no me lo podía creer, no me podía creer que estuviese al lado. Entonces, pensando que estaba aturdida, intenté atraparla. Y es entonces cuando descubrí que no estaba aturdida, sino que solamente estaba curioseando, ya que estaba súper espabilada y no se dejó coger en ningún momento. La verdad es que tanto Cristina como yo nos quedamos fascinados con la increíble inteligencia de este animal. Por suerte, cuando subimos de nuevo a superficie divisamos una boya en mitad del océano, y esto significaba que ya estábamos cerca de la playa. Pero de la emoción y mientras grababa esa cría de mero me quedé completamente sin aire. Si estás haciendo apneas, nunca te quedes abajo sin respiración, ya que puede ser bastante peligroso. Avanzamos apenas unos metros y logramos ver desde la superficie de nuevo la raya látigo. Esto era un indicador de que ya estábamos cerca de la plataforma, pero vi un objeto que brillaba desde el fondo. Bajé con muchísima curiosidad para ver qué es lo que me estaba deslumbrando desde arriba, y era una joya. La anterior vez que había bajado a grabar la raya látigo no me había dado cuenta de que estaba ese tesoro en el fondo, y como no es mío voy a sortearlo entre las personas que estáis viendo este vídeo. El sorteo será en mi cuenta de Instagram, así que si quieres participar y llevarte esta joya de oro que me encontré aquella noche en el mar, sígueme en Instagram para enterarte de absolutamente todo y poder participar. Y habéis tenido muchísima suerte, ya que mientras os estaba enseñando el objeto en mi mano se me cayó al fondo, pero por suerte en vez de perderse en la oscuridad aterrizó en la aleta de Cristina, así que pude recuperarlo sano y salvo. Pero espérate, no te salgas del vídeo para seguirme en Instagram, porque justo ahora me encontré con la criatura más tenebrosa que había visto jamás en la vida en el océano por la noche. A pesar del aspecto amenazante, no nos está atacando, ya que la morena tiene un sistema de respiración bucal rítmica y abre y cierra la boca constantemente para mover agua a través de sus branquias. Da muchísimo miedo, pero es completamente inofensiva si no la molestas, y realmente jamás quiere atacarte, sino que lo que quiere es huir de ti. Como estáis viendo, se está intentando esconder para que no la moleste. A pesar de que no es muy agresiva, decido irme para no llevarme un bocado innecesario en el culo. Y más adelante vemos una especie de figurita hecha con piedras, y esto significa que ya estamos cerca de la costa, porque esto es acción del humano. Hasta que por fin encontramos esa cañería, ese gran tubo que sabíamos que si lo seguíamos desembocaría en la playa. Así que prácticamente abrazados, porque teníamos muchísimo frío y miedo, empezamos a avanzar por el tubo hasta que por fin llegamos a la orilla donde habíamos iniciado la ruta. Lo habíamos conseguido y estábamos sanos y salvos. Salimos del agua y decidimos que jamás volveríamos a entrar al mar por la noche, a no ser que... Dios, qué palizón, chavales. A no ser que apoyéis muchísimo este vídeo y volveremos a buscar las criaturas nocturnas más temidas.